para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable. Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. Luego de un día de trabajo, de compromisos, de cumplidos, es interesante hacer una paradita y escuchar en familia Faro del Espíritu. Que esta producción que hemos preparado le transmita gozo y paz es nuestro deseo. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Estos últimos días he estado compartiendo con usted 10 principios que aplicó la iglesia primitiva y que por lo cual lograron el éxito que tuvieron al alcanzar el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. A tal grado que las mismas personas que perseguían la iglesia de Jesucristo dijeron que esos cristianos habían transformado el mundo entero con su mensaje. Y yo estoy convencido que el día de hoy el Señor desea que la iglesia de Jesucristo también tenga ese mismo impacto en nuestro mundo actual. Y podemos aprender mucho acerca de estos primeros cristianos y conocer qué fue lo que ellos hicieron para lograr ese tremendo éxito. Y bueno, de ahí surgen esos 10 principios. La iglesia primitiva aplicó 10 principios a su vida cotidiana que les dio ese tremendo resultado. Toda predicación y toda enseñanza era cristocéntrica. Y podemos ver esto claramente allí en Hechos capítulo 2, versículo 22. Allí el apóstol Pedro está predicando a esa multitud que salió a ver qué es lo que estaba pasando en el día de Pentecostés. Y esto fue lo que Pedro dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Y luego dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El primer punto de su mensaje era Jesucristo el Nazareno. Jesús el Nazareno, el que operó y trabajó, el que hizo milagros y prodigios, el que hizo señales ante sus propios ojos. De él quiero hablar, dice Pedro. El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés era un mensaje cristocéntrico. Pedro se enfocó en la persona del Señor Jesús. Y nosotros vemos ese patrón en el libro de los Hechos. Los apóstoles constantemente exaltaban a Jesús. Oh, estimado oyente, Jesucristo es el poder atractivo de la iglesia cristiana. Si no fuera por Jesús, no tenemos un mensaje. Lo que hace que el mensaje del reino de los cielos sea buenas noticias es Jesús. Jesucristo es esa persona. Jesucristo es el factor atractivo de lo que es el Evangelio. Oh, estimado oyente, nuestras iglesias hoy en día deben de ser cristocéntricas. Oh, usted, estimado colega, pastor que me escucha, predique a Jesucristo, proclame a Jesucristo, exalte a Jesucristo. Cada vez que usted se para a predicar o a enseñar o a exponer algo de la palabra del Señor, usted debe de llevar un mensaje cristocéntrico, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje cristocéntrico. Si nos desviamos de la persona de Jesucristo, si nos desviamos de ese enfoque de que Jesucristo es el corazón del Evangelio, entonces ya vamos mal. Jesucristo debe de ser el centro de todo lo que hacemos. Y es por eso que en una ocasión Jesús mismo dijo que el centro de nuestro amor, de nuestra devoción, debe de ser Dios. Y como vimos, ¿no?, en el primer principio de la unidad, el Señor Jesús le ora al Padre y le dice que la misma unidad que existe entre Él y el Padre,
que exista en los que creen en Él. Esa es una unidad de identidad, porque todo lo que hacemos está basado en Cristo Jesús. Y la predicación del Evangelio, la exposición de la enseñanza del Evangelio, siempre tenía un enfoque específico, y era Jesucristo. Oh, estimado oyente, yo no tengo que decirle a usted que el diablo odia al Señor Jesús. El diablo aborrece al Señor. Pero nosotros que somos hijos de Dios, amamos al Señor, amamos a Jesucristo. Oh, y sabe, la verdad es que millones de personas alrededor de nuestro mundo hoy en día sí creen en Jesús, sí creen en Jesucristo. Pero de esos millones son pocos los que verdaderamente aman al Señor. Son pocos los que verdaderamente le han dicho al Señor: Señor, aquí estoy. No solo creo en ti, pero te entrego mi vida. No solo quiero que seas mi Salvador, quiero que también seas mi Señor. El enfoque es Jesús. Y en la iglesia primitiva, el enfoque de la predicación, de la proclamación del Evangelio, era el Señor Jesucristo. Ellos aplicaron el principio de basar toda su enseñanza sobre el Señor Jesucristo. Pero también la iglesia primitiva tuvo un gran éxito en la evangelización mundial porque ellos aplicaron el principio de un pueblo que comparte de Jesús con otros. La iglesia primitiva conocía la importancia de evangelizar y testificar de esta persona que había transformado la vida de ellos. La iglesia primitiva era una iglesia evangelizadora. La iglesia primitiva era una iglesia que a donde quiera que ellos iban, estaban compartiendo a Jesucristo con los demás. Y si nosotros queremos lograr ese éxito en nuestro mundo el día de hoy, estimado oyente, debemos de hacer lo mismo. Nosotros los que hemos conocido a Jesucristo, nosotros que hemos recibido esa gloriosa salvación, nosotros que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Dios, debemos de testificar de Jesucristo. Esa es parte de nuestra obligación. Oh, estimado oyente, si usted conoce al Señor, usted debe de estar compartiendo el Evangelio de Jesucristo con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos, con sus compañeros en el trabajo. Usted debe de ser luz en las tinieblas. Y debemos de compartir el Evangelio de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerde que Dios nos ha llamado a ser testigos. Nosotros representamos a Dios, somos testigos de Dios, somos embajadores de Dios. Y cuando usted lleva el mensaje de esperanza, cuando usted va y habla con alguien que no conoce al Señor, lo que usted le está diciendo a esa persona es: a mí me interesa tu bienestar espiritual, a mí me interesa tu bienestar eterno, y te quiero presentar a la persona que puede darte eso. Quiero presentarte a la persona que puede darte vida eterna, y Él se llama Jesús, el Hijo de Dios. Solo Jesucristo puede hacer posible que tengas una relación personal con Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es imposible que personas vengan a experimentar la salvación y una verdadera relación con Dios si no conocen a Jesús. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y es imposible tener amistad con Dios sin Jesús. Y la iglesia primitiva sabía eso. La iglesia primitiva aplicó ese principio en su vida cotidiana. A donde quiera que iban, compartían a Jesús con otros. Y como le acabo de mencionar, recuerde, estimado oyente, que Dios nos llamó a ser testigos. Somos testigos de Él. Dios nos llamó a ser testigos de Dios. Dios no nos llamó a ninguna otra cosa sino a ser testigos de Él. Y cuando somos testigos de Jesucristo y estamos llenos del poder del Espíritu Santo, entonces tenemos todo lo necesario para transformar nuestro mundo. Tenemos todo lo necesario para dejar un tremendo impacto en nuestra sociedad. Entonces, la iglesia primitiva aplicó el principio de la predicación basada en la persona de Jesucristo, pero también el principio de un pueblo que compartía a Jesucristo con aquellos que no lo conocían. Pero también un séptimo principio que aplicó la iglesia primitiva era el principio de una actitud positiva. La iglesia primitiva conocía el tremendo valor que existe en tener una actitud positiva.
Y sabe, creo que esto se aplica a todas las áreas de la vida, no solo a la propagación del Evangelio. El tener una actitud positiva es más que saludable en cualquier esfera de la vida. Si uno no cultiva una actitud positiva, entonces esa persona tendrá una perspectiva de la vida que es destructiva. Porque si no tiene una actitud positiva, tiene una actitud negativa. Y la gente con actitudes negativas son personas que no logran mucho en la vida. En muchos casos son personas que viven llenas de resentimiento, de rencor y hasta amargura. Usted y yo, estimado oyente, debemos de tener una actitud positiva como la tuvo la iglesia primitiva. Hoy en día, en los ministros ni en la iglesia del Señor Jesucristo debe haber negativismo ni espíritu de amargura. Eso es dañino, eso es mortal, eso es como un cáncer que está creciendo internamente del cuerpo y está consumiendo al cuerpo. Rechace el negativismo, rechace el espíritu de amargura y llénese del espíritu de gozo del Señor. ¿Sabía usted que en el cielo no va a haber negativismo? Porque ahí estaremos en la gloriosa presencia de nuestro Señor. El negativismo es una actitud que limita el poder de la soberanía de Dios. Porque Dios quiere hacer algo en su vida, porque Dios quiere hacer cosas grandes en su vida y uno dice, no, yo no puedo. No, eso no se puede. No, yo no soy capaz. Y empezamos a tomar una actitud negativa y por lo tanto Dios no opera en nosotros. Dios no trabaja en nosotros. Entonces, una actitud negativa limita el poder y la soberanía de Dios en nuestra vida. No es porque Dios no quiere trabajar, no es porque Dios no quiere obrar en su vida. Claro que Dios quiere hacer cosas grandes a través de usted, pero debe de haber disponibilidad. Y muchas veces una actitud negativa destruye lo que Dios quiere hacer. Y tenemos este ejemplo de la actitud positiva a través del libro de los Hechos. Podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, que los apóstoles fueron apedreados, fueron torturados. A través del libro de los Hechos, muchos fueron encarcelados, muchos aún perdieron su vida. Pero todas esas cosas negativas no les hizo cambiar su actitud. Ellos mantuvieron una actitud positiva, nunca se llenaron de amargura contra Dios, nunca se llenaron de resentimiento contra la sociedad. Al contrario, fue para ellos un motivo de alabanza al Dios Todopoderoso, fue un motivo de exaltar al Dios soberano. Otros, como los misioneros, fueron azotados en el libro de los Hechos, pero no se llenaron de amargura, sino que fue algo que les impulsó. Fueron provocados aún más a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplicaron el principio de la actitud positiva. Oh, estimado oyente, esto nos va a ayudar muchísimo a usted y a mí. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas, en medio de la crisis, aunque nos encontremos, como dicen no popularmente, comiendo un cable, sabemos que Dios está en control. Y eso nos ayuda a mantener una actitud positiva, aún en medio de lo peor. Oh, estimado oyente, todos nosotros hemos pasado por grandes luchas. Yo he pasado por tremendas pruebas, por tremendas luchas, y yo sé que usted también. Pero en medio de todo eso hemos visto la soberana mano de Dios. Y Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado. Dios sigue operando y trabajando a través de nuestra vida y a través de las circunstancias que rodean nuestra vida. Mantenga una actitud positiva y usted verá. Mantenga una actitud positiva. Mantenga su enfoque en Cristo Jesús y usted verá cómo usted va a lograr el éxito. Y no es porque yo se lo digo, sino porque Dios ya lo ha declarado. Dios nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Oh, estimado oyente, yo creo que Dios nos está llamando a un mayor compromiso dentro de su iglesia. Yo creo que el Señor nos está llamando a que nos involucremos mucho más en la obra de Dios, porque yo le aseguro que si nosotros aplicamos estos principios a nuestra vida, nosotros también bendeciremos al mundo como lo hicieron los primeros cristianos. Oh, buen Dios eterno, el día de hoy venimos ante tu presencia, reconociendo que tú tienes un plan mucho más grande y mucho más glorioso que el que nosotros entendemos. Tú tienes planes para nosotros de bendición y tú deseas, Señor, que nosotros logremos todo lo que tú tienes para nosotros. El día de hoy, Señor, te decimos, aquí estoy. Queremos lograr, Señor, tu plan en nuestra vida. Queremos lograr los objetivos que tú tienes para nuestra vida.
Yo te pido tu bendición sobre nosotros. Yo te pido tu bendición sobre cada persona que me esté escuchando, porque nosotros también queremos ser una bendición para aquellos que no te conocen. Al bendecirnos a nosotros, Señor, nosotros vamos a ser un reflejo de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia para un mundo que te necesita. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe y ayúdanos a caminar en amor. Que nuestro enfoque de la vida sea Cristo Jesús, que nuestro anhelo en la vida es compartir a Jesús con otros y que siempre lo hagamos con una actitud positiva, porque tú eres un Dios positivo. El día de hoy te encomendamos nuestras vidas y pedimos tu aprobación en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,